Vamos a iniciar la lección número 2. Vamos a orar y así damos pase a Josué para comenzar. Señor, gracias por este tiempo que nos das y gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por estas oportunidades que nos das para seguir aprendiendo y compartiendo tu evangelio y las cosas importantes en el ministerio que tú nos has llamado a desarrollar. Quiero orar para que nos bendiga. Bendice a Josué y a Carmen en la exposición que van a tener en esta noche y bendice a todos los participantes, los que ya están, los que aún no han podido conectarse, que tú les bendigas y que ellos puedan tener la oportunidad de participar en esta noche. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo, Josué, puedes hacerlo. Bien, buenas noches, mis hermanos. Saludos desde Guatire. Voy a compartir pantalla para comenzar la presentación de la lección número 2 y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos. ¿Cuánto tiempo tenemos, don Ariasana? 2 horas. No, tiene una. Listo. Unos Está bien. 45 minutos. Es correcto, está bien, no hay problema. Vamos entonces a compartir pantalla para comenzar nuestra... Ok, allí está. Ok, estamos en la lección número 1 y el día 1 que el tema es el Señor. Es interesante que el apóstol o el escritor comienza a hablar y nos invita a ir a Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Por cuestión de tiempo, pues nos vamos a trabajar en función del texto bíblico, pero vamos a mirar allí los aspectos que de alguna otra manera trata esta lección. Y esa lección 1 del día 1, perdón, lección 2 del día 1, habla o nos hace ver quién es el Señor, quién es el prisionero, presenta al Señor como cabeza del cuerpo y el Señor como Señor de la cárcel. Interesante que comienza diciendo el texto que el Señor que es presentado por el apóstol Pablo es definitivamente Jesucristo. Y la palabra griega nos hace ver y nos hace pensar quién es ese Señor. Interesante que para Roma, en ese momento el Señor, o cuando se le llamaba Señor, se le hacía referencia al César. Representaba al César para ellos también el amo, el dueño, la máxima autoridad, también el soberano y el jefe. Pero para el creyente que ya había tenido ese encuentro con Jesús, no representaba el César eso, solo representaba era el Señor. De allí la importancia que Pablo nos hace entender en este tiempo. Y comienza entonces a hacernos la pregunta, ¿cómo la iglesia o cómo el creyente ve y conoce a ese Dios? Mientras nuestro conocimiento, nuestro acercamiento de quién es el Señor está mucho más claro, nosotros vamos a poder entender todo lo que de alguna otra manera nos presenta el texto de Efesios, pero el trabajo, la expansión y el trabajo, el desarrollo de la iglesia, no solamente en lo local, en lo regional, en lo nacional y mundial, pues eso cambiaría nuestra manera de mirar. Es interesante que allí entonces Pablo hace la presentación de que Jesucristo es el Señor, el Salvador de su pueblo y el ungido. Y hace la pregunta, entonces, ¿quién es el prisionero? Y allí yo quisiera leer lo que dice Efesios capítulo 3, del capítulo 3, el versículo 1, del 4 al 1 y del 6 al 20. 3:1. El 3:1 dice, yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes. El 4:1 dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir
quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Pablo estaba consciente de que él estaba preso, pero también hace la presentación de que él ahora también es preso o obedece las órdenes de su Señor. Para él entonces no hay una diferencia del lugar donde está para desarrollar la labor que en este caso ha sido encomendado. Y es muy importante entonces en este caso leer lo que hacía tiempo atrás había ocurrido en Hechos cuando el Señor le envía a Ananías a hablar de Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Entonces, en el pensamiento de Pablo está, si Jesús es el Señor, Él es el Señor en cualquier lugar, sea en la cárcel, sea en la ciudad, sea en los montes, en las montañas, en cualquier lugar. Y esto me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros pensamos y tenemos ese concepto en nuestro lenguaje, en nuestra manera de pensar, aún en nuestros conceptos, que el Señor es solamente el Señor de la iglesia. Y me llama la atención cómo el escritor pues presenta no solamente el texto de Efesios, sino cómo él lo lleva a la práctica con el trabajo que desarrolla en la cárcel, pensando en que la cabeza es Cristo y el cuerpo tiene diferentes miembros. Y en ese sentido, pues entonces el Señor es el Señor de todo. Ayer el Señor nos dio la oportunidad de participar en una actividad que estamos haciendo allí en la iglesia. En ese momento recibimos una llamada de una de las enfermeras del hospital donde nosotros estamos ejerciendo por hace más de 4 años un acompañamiento pastoral al personal de salud del hospital. Y la situación era que una de las hijas de las enfermeras pues había muerto. Habíamos estado orando por ella y de manera muy rápida esta chica perdió la vida. Fue interesante que cuando ya nos sentamos y estuvimos hablando con su familia, una de las hermanas de la chica que había muerto es creyente. Y ella le decía que ella necesitaba, ellos anteriormente habían conocido al Señor Jesucristo y por diferentes razones pues se habían alejado tanto ella como su mamá de lo que tenía que ver con el contexto de la iglesia. Sin embargo, en estos últimos tiempos, la chica que muere y su hermana pues ya tenían tiempo ya congregándose. La muchacha con quien estábamos hablando pues no nos conocía y en ese momento pues nos presentamos. Y una de las cosas que ella nos decía era que ella le decía mucho a su hermana y estaba agradecida a Dios porque ella se había reconciliado en los últimos años. Pero antes de morir, ella le decía a su mamá que tenía que también que reconciliarse con el Señor. Y la mamá le decía, no, pero es que yo estoy yendo a la iglesia. Y la hija le decía, mamá, pero es que como tú vas a la iglesia, nosotros estamos yendo permanentemente a la iglesia y tú no vas con nosotros. Y ella le dijo que, bueno, no, yo no voy con ustedes a la iglesia, pero en el hospital funciona una iglesia. Y eso nos llamó la atención porque de verdad que no pensábamos que ella le iba a dar esa respuesta a su hija. Y leyendo esto y pensando, sí, definitivamente, muchas veces las personas no van a venir al lugar de la iglesia, pero la iglesia sí puede ir a esos lugares. Y me llama la atención cómo el escritor entonces hace la presentación del ministerio pastoral, pero uno pudiera hoy en Venezuela pensar en los diferentes ministerios que tenemos y cómo la iglesia puede en ese lugar también enseñar que Jesús es el Señor de ese lugar, aunque no nos estemos congregando tal vez en el local de la iglesia como estructura. La lección 2 la lección 2 del día 2, el tema es Dios y el cuerpo de Cristo. Y presenta entonces lo que es la unidad del Espíritu Santo. Pablo, desde que tuvo ese encuentro con el Señor, pues tuvo la disposición de entender o la oportunidad de entender que hay esa presencia del Espíritu guiando de alguna otra manera su trabajo. El sufrimiento, Pablo lo hace expresar y nos lo deja ver como que sí es cierto, él está sufriendo, él está en algún momento privado de su libertad, pero en el Señor. Y esto identifica entonces el propósito que tiene, en este caso, lo que a él está aconteciendo específicamente en la cárcel. Y él dice, desde la cárcel, entonces Dios le usa de una manera muy especial
Y también ese proceso hace que haya en él ese crecimiento de lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Lo que tiene que ver con la humildad, con esa mansedumbre, con la paciencia, con el amor, con la unidad. Aun estando él preso, él puede desde allí entonces fortalecer la vida de la iglesia y también cumplir con el mandato, con aquello que el Señor le había mandado. Tal vez no tenía una oficina con aire acondicionado, no tenía algunas cosas como bien lo presenta el escritor, pero ese lugar representó para él no un impedimento, sino la oportunidad de avanzar y de extender. Y eso es muy significativo porque hay unidad en el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros estamos desarrollando la labor, pues tenemos la oportunidad de mirar qué es lo que Dios nos manda hacer en ese lugar. Y es interesante que hoy en Venezuela, por ejemplo, allá en la iglesia, nosotros hemos estado desarrollando de alguna otra manera, pues ese lenguaje, ya no quejarnos de las situaciones, sino qué es lo que está, donde hay debilidades en la salud, pues vamos a trabajar en la salud. Donde la hay en los cuerpos policiales, pues vamos a ir allí. Donde hay en algún lugar o algún cuerpo de seguridad, pues entonces vamos a estar trabajando desde allí. Y en ese trabajo, en ese roce, en esa oportunidad, Dios no solamente trabaja con nuestras vidas, sino que a través de lo que el Señor nos permite hacer en ese lugar, crecemos nosotros y crece también aquellos que de alguna otra manera están siendo fortalecidos con el conocimiento de esa buena noticia de Dios. No sé si alguien allí, Mm, no sé si alguno de los participantes quiere comentar algo relacionado con este día 2 en cuanto a la unidad del Espíritu Santo. Algo que haya llamado su atención aquí. ok, seguimos. Entonces, el obrar de Dios se hace en la vida del creyente y en todo el desarrollo del ministerio que va avanzando y va creciendo, entendiendo el llamado que Dios le da a la iglesia, pero también ese crecimiento. De tal manera que en este proceso, pues se exalta a Dios y de una u otra manera ese fruto de ese espíritu nos hace entender que quien va a crecer es Él. Y en el caso de nosotros, pues vamos humillando o vamos doblegando todo lo que tiene que ver con nuestro carácter. Hubo una frase que nos llamó ahí la atención que decía, bueno, el método de Jesús, cómo lo usó específicamente en el trabajo de Pablo. Y Pablo fue procesado desde el principio hasta el final para cumplir con un propósito. De alguna otra manera, su manera de pensar, su manera de acercarse a esta nueva oportunidad que Dios le estaba dando de servir, estaba siendo procesado por todo aquello que el Señor le estaba permitiendo vivir, pero en ese vivir él también pudo desarrollar aquello que Dios había hecho, es decir, ese obrar de Dios de una manera muy especial. El día 3, manteniéndonos en la unidad o en la lección 2, vemos ahora el cuerpo de Cristo y eso está basado específicamente en Efesios 4:5. Por favor, vamos a leer un momentico aquí en la TLA. 4:5. El 4:5 dice, ya lo estoy encontrando, aquí está. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. El escritor presenta 3 etapas importantes de ese Señor. Lo presenta como el Mesías, el que nació en Belén. Y todo eso, todo ese proceso, todo ese trabajo bien significativo tiene un elemento muy importante, no solamente para la nación, sino para el pueblo de Israel y también para la iglesia. También presenta ese mismo personaje ahora en la cruz. Y eso para nosotros también como iglesia tiene un significado extraordinario. Pero también lo presenta ahora mirándolo desde el aspecto de la resurrección y la oportunidad que tenemos ahora de que Jesús volverá y juzgará a los buenos y a los malos. Entonces, ese señorío, ese Señor, esa oportunidad de mirarlo como uno, no más o otro, tiene que ver con ese significado de poder entender, ese conocimiento que tenemos acerca de Dios. La unidad del Señor y su señorío en medio de lo que la iglesia de una u otra manera necesita entender y hacer. En cuanto al método, el método del señorío de Jesucristo tiene que ver con que Jesús es el instrumento para este cambio.
Y lo que él usa es el evangelio transformador en la persona de Jesús. Solamente en Jesús el corazón humano puede ser transformado. Solamente en Jesús el corazón humano que está lejos, que está dañado, que está en contra de Dios, puede ser transformado a un corazón que ahora le sirva, que ahora responda al llamado del Señor. Y en cuanto a la meta escatológica del señorío de Cristo, es interesante la frase que se utiliza ahí o que cita el autor cuando dice que en el día del juicio él va a decir, yo estaba en la cárcel y me visitaste. Jesús entonces no solamente está con el preso, sino que está también con el que visita a los presos. Entonces es interesante que a él no se le escapa nada. Pensar en el señorío de Cristo es pensar en una idea maravillosa de que él lo cubre todo, lo abarca todo. E inclusive utiliza todo para llevar adelante su propósito redentor y salvador. De allí la importancia que nosotros como iglesia necesitamos siempre estar revisando, ¿verdad? Cómo respondemos ante la necesidad, cómo respondemos ante el necesitado. No solamente el preso, sino podemos pensar en todo aquel que está pasando por alguna situación de apremio y que necesita la intervención de todos aquellos que formamos parte de la iglesia o el cuerpo de Cristo. En este caso, Pablo, aún desde la prisión, podía ser útil en las manos de Dios. De igual manera, nosotros actualmente podemos mirar cómo Dios, a través de que podamos suplir, ayudar en las necesidades que están en nuestro entorno, podemos ver cómo Dios sigue transformando, cómo sigue tocando la vida de las personas. De tal manera que cuando Él venga, podamos nosotros responder con satisfacción que sí logramos visitar al preso, ayudar al enfermo, ayudar al huérfano, ayudar al inmigrante, en fin. Son muchas y múltiples las maneras y de formas como podemos servir al Señor. De allí que es importante que este concepto de un Señor y su señorío es que el Señor es único y lo que Él ejerce también es único, porque solamente Él puede hacer lo que más nadie puede hacer, que es transformar y tocar el corazón de cualquier ser humano, no importa la condición. Y es interesante cómo Él lleva a Pablo de ser un perseguidor a ser un instrumento de Dios. Esto entonces rompe el esquema que de alguna otra manera en algunos está lo espiritual y lo secular, porque a veces manejamos el concepto entonces de que Cristo es el Señor de la iglesia, pero quien domina, quien reina, quien está es Satanás en el mundo. No, eso rompe nuestro esquema, aún en medio de cualquier situación difícil y muy adversa, aunque a veces no nos guste lo que está ocurriendo, lo que está pasando, definitivamente podemos entender que si nosotros hemos sido llamados a estar o participar en un lugar, en una ciudad, en una situación compleja, pues allí podemos ser instrumento de bendición para cumplir el propósito de Dios. De allí la importancia entonces de entender este concepto del Señor y su señorío en medio de. Bien, no sé si alguien llama su atención en el día 3, en este tema, un señor y un señorío. Si alguien quiere hacer algún aporte o algo que llama su atención y poder compartir con nosotros su perspectiva. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Nelson por acá. Una de las cosas, bueno, ligando el día 2 con el día 3, poder entender, hablando en el término del crecimiento espontáneo de la iglesia, poder ser dirigido por el Espíritu Santo y poder ver las necesidades así como el Señor las vio. Pero muchas veces pretendemos controlar las situaciones o querer establecer un parámetro o una sola línea por donde caminar. Y sin embargo, me llamó mucho la atención cuando estaba explicando la meta escatológica del señorío del Señor, porque también toma en cuenta al que está preso y también al libre, al que visita. Y poder observar que quizás uno vea en algún desarrollo de la iglesia, uno vea una debilidad, pero en medio de esa debilidad que Dios está mostrando que se pueda tomar para también crecer. Y eso es parte de lo que Él desea hacer en todas las circunstancias. Así es. Así es. Así es. Gracias, Nelson. ¿Alguien más?
En el día 4, pensando en el tema Dios y el cuerpo de Cristo, en el día 4 vamos a hablar en cuanto a un Dios. Es interesante que para que el crecimiento espontáneo en la iglesia se dé, podamos ir comprendiendo estos elementos que son vitales. Es interesante cómo el autor va desarrollando en cada uno de estos días, un énfasis muy particular en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios. Y es muy importante porque eso es fundamental para que la iglesia crezca de manera natural y, por supuesto, se expanda a tanto como Dios así lo permita en ese sentido. Veamos entonces en cuanto a el día 4, un Dios. Allí se nos habla de que es necesario conocer al verdadero Dios. Es interesante que el crecimiento, dice el autor, espontáneo de la iglesia está fundamentado en la Trinidad. Y es importante porque son cosas que usted y yo manejamos en cuanto al tema de la Trinidad. Sin embargo, es interesante que allí se dan dos aspectos importantes que tiene que ver con la unidad y al mismo tiempo la diversidad. Dios se manifiesta como Dios Padre, un solo Dios, pero se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios a la vez que es uno, único e incomparable, pero al mismo tiempo se presenta como comunitario cuando se manifiesta en las tres personas, donde allí ellos no compiten, allí ellos no se comparan el uno al otro, sencillamente trabajan en armonía, trabajan de una manera perfecta, con el fin de que el ser humano le conozca, se reconcilie con él, vengan al conocimiento de su verdad. Y por supuesto, a través de la iglesia, cuando entendemos eso, la iglesia puede ser instrumento maravilloso para que el Dios verdadero sea conocido. Entonces es interesante cómo podemos hacer ver esa gran verdad, ¿ok? Es importante entonces tener en cuenta cómo Dios, aún a pesar de mostrarse como único, como verdadero, como incomparable, al mismo tiempo también se nos presenta en su palabra como ese Dios que puede manifestarse en tres personas. Y en ello hay armonía, no hay rivalidad, no hay competencia, no hay enemistad. Y ahí hay una gran lección para la iglesia en estos tiempos, porque a veces nosotros estamos entretenidos en comparaciones, en competencias, en rivalidades, que lo que hacen es entretenernos y no nos permiten ver el mover de Dios para que muchos sigan conociendo de la verdad, de la gracia y del amor. Conversando con esto, venía a nuestra mente también un personaje en el Antiguo Testamento como lo fue José. Y vemos a José que él de alguna otra manera pues tenía solo un sueño. Sin embargo, pasaron situaciones en su vida que le llevó muchos años y pudiéramos decir, cada sufrimiento era uno peor que el otro. Sin embargo, al final del capítulo 50 del libro de Génesis podemos mirar ya un José entendiendo un panorama completo de lo que tenía que ver o lo que fue su vida o su transitar en la tierra. Y los hermanos estaban muy angustiados una vez que su padre había muerto y le dice, ¿ahora qué vamos a hacer, José? Sin embargo, José con la tranquilidad, no porque no había sufrido, no porque no fue golpeado por las circunstancias, no porque estaba tal vez feliz de todo lo que había pasado. Sin embargo, sus palabras fueron, bueno, lo que ocurrió, ocurrió, pero no tienen por qué tener miedo, porque ustedes creyeron hacerme un mal y Dios usó todo eso para bien. No solamente para el bien nuestro ahora aquí, sino para el bien de lo que venía después. Y qué bueno que uno puede mirar en todo el texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a hombres que de una u otra manera sufrieron el impacto inclusive hasta dentro de su mismo pueblo, de lo que debían pensar como ellos, de lo que debían temer a Dios como ellos. No sufrieron y algunos fueron a la cárcel, fueron juzgados. Sin embargo, al final de sus días, muchos de ellos entendieron que todo ese proceso fue usado por Dios y eso nos ayuda a nosotros a entender y a tener un conocimiento claro y amplio de quién es Dios. No siempre las cosas pueden ser interpretadas como yo creo. A veces necesitamos entender y darnos cuenta que tenemos que dejar a Dios ser Dios y las circunstancias no deben cambiar ese concepto por lo que estamos viviendo, por lo que vamos a hacer. Es tan importante entender y el conocer a Dios que en su palabra podemos descubrir lo que el autor nos recuerda, que él es quien produce en nosotros el querer como el hacer.
y también Él nos da de la fe para que la depositemos en el verdadero Dios. Allí está un desafío. Y es allí cuando el hermano comenta acerca de su testimonio de conversión. Cada uno de nosotros puede recordar la manera, la forma como llegó a conocer al Señor. Y sin duda ha sido diversa la manera y la forma como hemos llegado. Sin embargo, Dios es el que nos ha dado esa fe para que la depositemos en Él como el Dios único y verdadero. Y hasta hoy podemos decir que su gracia nos ha alcanzado y nos ha permitido también ayudar a que otros conozcan del Dios verdadero que redime, que transforma en la persona de Jesús. Y eso es muy importante para el crecimiento espontáneo de la iglesia, porque eso me permite ver que Dios está trabajando, independientemente de lo que como iglesia hagamos, Dios está trabajando y Dios se encarga y busca la manera y la forma de que el ser humano tenga un encuentro con Él. Es interesante que con Pablo, cómo ocurren las cosas, ¿verdad? Lo intersecta prácticamente en ese camino, el camino de Damasco, lo intersecta, lo confronta y le da la oportunidad de que él ahora cambie su confianza y cambie su manera de pensar y cambie su perspectiva espiritual para que ahora pues se redima, o se, dicho, Dios le redima y tenga la bendición, la oportunidad ahora de ser un instrumento en las manos de Él. Y así ha pasado con nosotros. En algún momento el Señor nos intersectó, nos detuvo y nos permitió la oportunidad para que usted y yo decidamos seguirle o no. Pero todos pasamos por esa bendita oportunidad de poder decir sí al llamado, sí a esa invitación que Dios nos hace. Pablo respondió, el hermano Cornelio por su testimonio respondió, y cada uno de los que estamos aquí, por lo menos en este encuentro, estamos aquí porque hemos respondido a ese llamado de decirle sí al Señor. ¿De dónde nos sacó? Ya es otra historia y otro momento para contar. ¿Y a qué nos ha llamado? ¿Y a qué nos ha llamado? También es otra historia y en otro momento muy bonito tal vez para contar. ¿A qué nos ha llamado y qué estamos haciendo con ese llamado? Pero lo cierto es que es Dios quien también nos permite ejercer esa fe para creer y confiar en Él como el verdadero y único Dios. En el día 5, Perdón, adelante. es decir que conocer a Dios nos permite reconocer que somos instrumentos de Dios para su propósito. Sencillo. Te escucho muy bajito. Conocer a Dios nos permite reconocer que somos instrumentos de Dios para su propósito, como la vida de José y la vida de la iglesia misma. Pues la iglesia, como decíamos en este día, no tiene un fin en sí mismo, sino que Dios usa a su iglesia para la expansión de su reino, para la expansión de la palabra del Señor. Es decir, que somos instrumentos de Dios. Conocer a Dios nos ayuda a reconocer que somos instrumentos de Dios para su propósito. Así es, así es. Es correcto, y eso cambia la perspectiva a veces que muchos de nosotros a veces tenemos, que caemos en la trampa de pretender que nosotros somos los protagonistas, de que nosotros somos los que tenemos la verdad, y resulta que somos más bien instrumentos para que la verdad de Dios sea conocida a todos y por todos. Y entonces allí la importancia de poder tener nuestra confianza y ejercer esa fe en el Dios verdadero. Y mirarnos como instrumento, eso es un gran honor, ya eso es una gran honra que el Señor nos da, poder ser instrumento en cualquier lugar donde el Señor nos tenga, para servirle y seguir siendo útiles en sus manos. Así es. En el día 5 es importante también para este proceso del crecimiento espontáneo de la iglesia, ver a Dios como un padre. Y me llamó la atención tremendamente cuando el autor allí habla de Dios como padre de todos. Y lo primero que él dice, o lo primero que nos muestra es que en ese concepto de que Dios es padre de todo, lo basa en lo que presenta Efesios capítulo 4, versículo 6. Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo, dice Efesios 4, 6. Hay un desglose en relación a lo que abarca de que Dios es el Padre. Ahora, cuando habla de que Dios es Padre de todos, implica que Dios sencillamente, bueno, sencillamente no, majestuosamente, profundamente, es entender que Dios es el dueño de todo cuanto existe. Si pensamos en Dios como dueño del universo, Él es el Dios de todo el universo. Él es incomparable. No hay nadie como Él, porque Él lo llena todo, lo abarca todo, lo cubre todo. Entonces tiene que ver con ese elemento porque Él, como Dios
Padre de todos, sencillamente es la idea de que lo cubre todo, lo abarca todo. Pero al mismo tiempo, es interesante cómo Jesús, ya sé algo. No, la otra, Ok, no. Es interesante cómo Jesús en este punto, cuando él dice que que Dios es Padre de todos, él hace una distinción allí en lo que aparece en el Evangelio, ¿verdad? Cuando él dice en Juan 8, 42 al 44, dice, si Dios fuera vuestro Padre, ustedes me amarían, porque yo salí de Dios y estoy aquí. No he venido por mi propia voluntad, pero Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque usted no puede escuchar mi palabra. Y ahí Jesús le dice, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un asesino desde el principio y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propio carácter, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, allí Jesús hace una distinción en cuanto a que hay personas que creen o piensan que, como dice la palabra, que Él es Padre de todos, entonces todos somos hermanos. Y no, aquí hay una distinción porque es muy importante que quede bien definido y bien claro, porque no significa que Dios es el Padre de todos, no significa que todos somos hermanos y que ya automáticamente, ¿verdad? Todos estamos, como dice, reconciliados y redimidos. No, cuando se habla de que Dios es el Padre de todos, habla de la soberanía, habla de su capacidad, habla de su poder, que lo cubre, lo llena, lo abarca todo. Nada se escapa a su cuidado, sería la idea, a su cuidado, a su protección. Sin embargo, cuando se habla de relación con Él, ahí sí hay una distinción, porque cuando nos relacionamos con Él como Padre, necesariamente tenemos que pasar por la experiencia transformadora de ejercer fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Y en este sentido, el creyente entonces obedece es a su Padre. Y esto es muy rico porque aún Jesús en la selección con sus discípulos, si fuésemos nosotros, tal vez algunos de ellos nos calificarían. O dentro del grupo que le acompañaba a Jesús, sean hombres, sean mujeres de diferentes culturas, diferentes razas, niños, todo lo que tenía que ver con los que cobraban impuestos. El que era hijo de Dios entonces iba a obedecer a ese padre. Y esto es un principio extraordinario, porque hoy en día, inclusive dentro de la misma iglesia, creemos que Dios le da órdenes a un grupo solamente, pero este texto pues nos lleva a pensar que a todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, que ha entendido lo que significa esa buena noticia de salvación, que forma parte del cuerpo de Cristo, entonces va a obedecer a su Padre. Y el Padre a cada uno de sus hijos o al cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia, cada uno le manda a hacer una actividad diferente a los diferentes extractos sociales, a las diferentes realidades que se viven a nivel nacional. Entonces, esto es un principio extraordinario porque no excluye a un grupo, sino que más bien nos usa a todos desde donde estamos, cada uno ejerciendo una tarea o una función de obediencia al Señor. Cuando hablamos de que Dios es un Padre ahora, sobre todo, es interesante porque no hay nada que se escape a su poder, a su dominio y a su control. Y es interesante ver cómo lo que aparentemente era adverso en los tiempos del Nuevo Testamento, con el Imperio Romano, sin embargo, Dios no se detuvo para seguir usando a hombres como Pablo y otros para que el Evangelio crezca, se expanda y sea dado a conocer en un momento, en un tiempo de mucha adversidad. Y allí lo que se deja ver es como nuestro Padre es Padre aún por sobre la maldad, aún sobre las injusticias. Y Él hace y muestra su gracia y su poder, aún inclusive en algunos momentos, usando circunstancias que son contrarias, ¿verdad? Adversas. Sin embargo, Él termina usándolas para bendecir la vida de las personas y, por supuesto, la vida de muchas de las naciones. El caso de Pablo es interesantísimo cuando él dice, estando preso, sin embargo, él era un preso no del imperio, no de la situación, no de las circunstancias en las cuales, sino preso de Dios, preso de Cristo, preso del Señor. Y como tal, vivía, aún a pesar de esa situación adversa, vivía para fortalecer, ayudar en todo el proceso de crecimiento y desarrollo de la iglesia en aquellos días. Tal vez él no tenía una conciencia clara de lo que Dios estaba haciendo a través de todo lo que en ese momento Pablo estaba haciendo. Pero así nos pasa a nosotros también hoy en día. A veces pasamos situaciones difíciles, pero tenemos que tener la seguridad
de que el Dios al cual servimos, Él domina sobre todo, aún sobre las cosas que pueden ser contrarias o que pueden ser adversas. La otra verdad que tiene que ver con que Él es Padre en todo, se refiere al poder que Dios tiene sobre todas las cosas. Y allí otra vez hace énfasis en cómo el Señor transforma. Usted y yo necesitamos tener esa confianza en Dios porque a veces nosotros ponemos en duda lo que Dios puede hacer. Pero Dios sigue transformando la vida, los corazones de las personas. Nosotros como iglesia, en el crecimiento natural, espontáneo de la iglesia, no podemos descartar a nadie para entregarle el mensaje de salvación. No podemos descartar a nadie para que venga el conocimiento de la verdad, porque no sabemos lo que Dios va a hacer con esa persona y cómo la va a usar para bendecir la vida de tantos. Y una muestra de eso somos cada uno de nosotros en cierta medida aquí en este tiempo y en este momento. Vamos al día 6. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo aquí. En el día 6 tiene que ver con la persona de Cristo. Y allí Cristo, ¿verdad? Dice el autor que la palabra viene, que es la palabra griega de la palabra Mesías. Y esa palabra significa ungido. Y podemos decir, entre otras cosas, que ahora nosotros en Cristo, nosotros hemos sido ungidos, escogidos. ¿Para qué? Para servir. Para servir. Es interesante que en la antigüedad, ¿verdad? Los líderes y siervos que Dios usó fueron ungidos. Y eso consistió en la capacidad para que ellos pudiesen servir, pudiesen ejercer el llamado o la tarea que Dios había colocado. Y era interesante que cada uno de esos personajes recibió la ayuda de ese momento muy puntual, porque en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía. Pero cada vez que esas personas eran ungidas para servir, para hacer una labor importante, eran visitadas, eran ayudadas, eran asistidas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, pensar en Cristo es como el ungido de Dios, que ahora por Él, cada uno de nosotros, la iglesia, también puede mirarse, puede verse como que ha sido ungida para servir. Pero también nos da dones, y esos dones comienzan con la gracia de primero conocer a Cristo, y Cristo nos da después de su Espíritu. En ese sentido, ¿eh? Conocemos a Cristo y Cristo preparó a sus discípulos para que entendieran que cuando Él se fuese, cuando Él ascendiese a los cielos, ¿verdad? El Consolador iba a venir. Entonces, el Espíritu Santo se convierte también para nosotros en un don, en un regalo, en una gracia que recibimos para mantener esa relación entre Cristo y la iglesia. Y ahora poder seguir avanzando en el proceso de expansión, de crecimiento y desarrollo de todo aquel que viene a conocerlo y, por supuesto, viene a pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero Cristo también da dones de liderazgo. ¿Eso qué significa? Que Él no nos deja solo. Y esto es muy importante para entender el crecimiento espontáneo, natural de la iglesia. Es que Cristo nos da recursos, en estos casos son recursos espirituales para que cada uno desarrolle los dones. Ahora, ¿para qué? Para que la iglesia cumpla con su tarea, cumpla con su misión, para que cada creyente se convierta en un verdadero hombre y mujer de Dios que les sirve. ¿Desde dónde está? ¿Dónde se encuentra? En el lugar de influencia, donde vive, donde se desarrolla, donde se relaciona, donde hace vida en el día a día. Es interesante que cuando pensamos en Cristo como que Él es el Señor de todo, lo abarca todo, y también pensar que ¿quién es el preso? Preguntaban. Bueno, podemos preguntarnos nosotros, en el lugar donde estamos, tal vez no estamos presos, pero estamos en una oficina, estamos en una empresa, estamos en una universidad. Bueno, allí también Él es el Señor. Y allí también el Señor pide o demanda que cada uno de nosotros cumpla su papel para dar a conocer el plan redentor de lo que Cristo es capaz de hacer. Y por supuesto, eso nos permite avanzar y crecer en la obra del Señor. Y allí también presenta entonces el énfasis de que, estoy mirando el reloj a ver si tenemos tiempo, nos presenta la idea de que los dones, fíjense, son necesarios ¿para qué? Para que todos sirvamos. O sea, no hay excusa. La idea es que Dios nos entrega los dones. Se los dio a la iglesia primitiva, se los dio a la iglesia naciente, se los dio a la iglesia, ¿verdad? En Éfeso,
y todas las iglesias que se fueron desarrollando, Dios las equipó, las preparó, les dio dones. ¿Pero para qué eran esos dones? Era para que pudiesen tener la capacidad de servir y seguir expandiendo el mensaje de salvación y de reconciliación. Entonces, los dones no son para competir. Los dones no son para ver quién es mejor el uno o el otro. Los dones son todos, absolutamente todos, para que sirvamos al Señor, al dueño, y le podamos ser útiles en sus manos para que otros le conozcan y vengan al conocimiento pleno del Señor. De allí la importancia. Ahora, el don de Cristo, dice, se da a conocer de acuerdo a qué? A la transformación realizada por Cristo. No se puede recibir los dones espirituales si no ha habido una transformación, si no ha habido una entrega, si no ha habido una confesión, si no se ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si no se entiende el concepto del conocimiento de lo que es Dios en la iglesia. Así es. Entonces, Cristo nos ha dado dones. Ya Él mismo como tal es un regalo de Dios. Pero Cristo nos da a través de su Espíritu los dones para que podamos ejercer, para que podamos servir, para que podamos ejecutar todo aquello que Dios nos ha permitido y nos permite hacer. El don de Cristo y la edificación del cuerpo. Esto es muy importante. Cada don es tan importante, cada don es tan necesario, y cuando lo miramos correctamente nos damos cuenta que los dones que cada uno tiene y desarrolla son para la edificación, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque a veces nosotros caemos en la trampa de estar compitiendo o estar mirando lo que otros hacen, lo que otras iglesias hacen, lo que otras denominaciones hacen. Y tenemos que confiar, tenemos que creer que en el cuerpo de Cristo, pensando en el desarrollo de la iglesia a través de los dones, cada iglesia es necesaria, es importante para que sea edificada, para que crezca el reino de Dios aquí en la tierra, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y para que todos sirvamos al Señor de señores, que es Cristo. Pasamos al día 7. El día 7, hijos de Dios. Déjenme colocar aquí. Día 7, ¿verdad? Hijo de Dios. Me encanta mucho el concepto que él maneja allí de que el Hijo de Dios se relaciona con el Padre eterno. Y la idea es que si hay un Padre eterno, debe haber un Hijo eterno. Si Jesús, como el Hijo eterno de Dios, no fuese eterno y no fuese Dios, sin duda no podría ser el Redentor, ni el Salvador de ninguno. Y así lo presenta el mismo Pablo en Colosenses, ¿verdad? Cuando dice que Jesús es la misma imagen del Dios invisible. Él es el primogénito entre toda la creación. Él lo cubre todo, lo abarca todo, lo llena todo. Entender eso sin duda que nos da una maravillosa confianza, nos da alegría, nos llena de paz al saber que solamente en Dios podemos relacionarnos con Dios el Padre. Jesús nos permite eso, nos garantiza eso, y eso es una gran y maravillosa bendición. Pero también el Hijo de Dios, dice, está predestinado a ser conocido. Conocido como el Hijo de Dios, ¿verdad? Sabiendo que Él procede del Padre, dice allí en el libro, el Hijo de Dios es la suprema revelación del Padre. Y me llamó la atención cuando dice allí que el Padre y el Espíritu no lo podemos ver porque son espíritus, pero el Hijo de Dios, estamos celebrando, se hizo hombre y Él sí puede ser visto. Es interesante que fue visto por todos aquellos que tuvieron la bendición de compartir con Él en los tiempos cuando Él caminó por las tierras polvorientas de Palestina, pero también fue visto cuando le vieron ascender, y un día le veremos cuando Él regrese por nosotros. Entonces, Él puede ser visto. Jesucristo entonces es la revelación máxima de nuestro Dios. Finalmente, podemos decir, tal y cual lo escribe el autor, que el crecimiento de la iglesia entonces comienza en el conocimiento del Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Interesante un tema como este porque nos amplía la visión a entender que Él es el Señor de nosotros y de cualquier circunstancia que nosotros
estemos viviendo. El crecimiento va a venir de Dios y nosotros necesitamos estar preparados para entender desde dónde y hasta dónde nosotros podemos alcanzar con la gracia divina ese conocimiento, ese crecimiento por conocer lo que Dios está haciendo. Y bien valdría la pena entonces en esta noche preguntarnos, nosotros dónde estamos en ese plan de crecimiento que Dios nos ha dado a la iglesia de hoy en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo. Bueno, mis hermanos, justo a tiempo, 45 minutos en la presentación de este segundo capítulo. Está bien, qué bueno tener así estudiantes tan respetuosos del tiempo. Bueno, es muy interesante. Yo pude hacer la lectura de los 7 días y tomar muchos apuntes de esta lección número 2, que nos ayuda en el crecimiento de la iglesia. Una es una cita de Spurgeon que dice que no solo se preocupaba por los que nunca habían oído de Cristo, sino especialmente por los que conocieron a Cristo, Y no pero nunca fueron a evangelizar a los demás. Y eso es muy importante porque lo que presenta de la iglesia y de la responsabilidad de la iglesia, precisamente de cumplir la gran comisión y de ir donde la gente necesita de Dios. Aquí el doctor Cornelio habla mucho de la cárcel, porque es el ministerio uno de los ministerios que él está desarrollando. Y una vez él dio el testimonio y él decía que posiblemente muchas iglesias no aceptarían su predicación, pero por muchos años sí en las calles, los indigentes a quienes le predicaba todos los domingos, le daban comida y ellos oían el evangelio. Y ahora este ministerio en la cárcel, que es muy importante y ha tenido muchos frutos. Él habló acerca de las cárceles, como en Honduras, a veces se han quemado las cárceles, más de 300 tantos muertos, y la pregunta es, ¿había alguna iglesia predicando el evangelio en esa cárcel que fue quemada? Entonces, esas son cosas muy interesantes. Una de las cosas que no voy a hacer, a lo mejor repito alguna cosa que dijeron los hermanos, pero por ejemplo, el cuerpo de Cristo se encuentra en otros lugares, en las cárceles y en las casas de los creyentes. El primer siglo no tenía edificios llamados iglesia. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos para el crecimiento de la iglesia, porque es que el crecimiento de la iglesia no se da en el templo. El crecimiento de la iglesia se da cuando la iglesia va a donde está la gente, donde están las personas. Cuando la iglesia entiende que ellos deben ir al mundo y que ellos pueden estar donde y pueden funcionar en las casas de los creyentes, como el testimonio que los hermanos dieron del hospital, como esa persona pudo decir, no, yo me estoy congregando porque en el hospital hay una iglesia, sin que ellos mismos se dieran cuenta de eso. Entonces, pero eso es importante para el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que está encerrada en sus 4 paredes, tratando de hacer programas para atraer a la gente, para que la gente venga, eso no va a traer un crecimiento espontáneo en la iglesia. El crecimiento espontáneo de la iglesia se va a dar cuando la iglesia entienda
no puede limitarse a los edificios, sino en las casas de los creyentes y en cualquier lugar donde está la gente, que hay que compartir el evangelio de Jesucristo. ¿José iba a decir algo? Sí, tiene que ver mucho con eso. Hoy en día hay muchas iglesias que no se le puede negar que están creciendo, pero el crecimiento es más hacia adentro que esa extensión hacia afuera para tener ese conocimiento. Y eso es clave. Y me gustó porque estos escritores son como muy prácticos, te llevan a mirar una realidad que no es que ha sido mala porque la hemos hecho ahora, hasta ahora sí, pero tenemos la oportunidad de ampliarla. Y no mirar solamente dentro de nosotros, sino fuera de nosotros dónde están. Y eso es clave en esta lección. Sí, claro, porque por ejemplo, yo soy muy feliz en el templo y nosotros cada domingo nos gozamos celebrando el culto al Señor, adorando juntos, haciendo la escuela dominical y de verdad nosotros vemos la obra de Dios, la manifestación de Dios en el templo, pero que no se debe limitar solamente al templo, sino en el templo y los demás lugares donde debemos estar. Porque tampoco vamos a llegar al extremo, ¿verdad? Que decir, no, que el templo no. En el templo, allí se manifiesta la presencia del Señor y es una bendición todo lo que nosotros podamos hacer para predicar el evangelio desde el templo y para que la gente pueda estar allí, para que la gente pueda estar juntos. Eso es muy valioso, eso es muy importante. Bueno, Sí, nosotros el sábado, diga acá, José. una cosa que iba a decir, esta tarde estuve hablando con un chico que conocí y él fue prácticamente desplazado de una congregación donde él pretendía ayudar, pero él no se detuvo, salió bien de allí sin pelear, sin conflicto, y él siguió trabajando. Y es interesante que hoy me decía, mire, pastor, no tengo un lugar, un templo, un lugar, pues, un local, un espacio, pero Dios me permitió una plaza, un lugar abierto, y ahí estamos, y mire, estamos creciendo, estamos discipulando, van a realizar la escuela bíblica vacacional en la comunidad, pero así al aire libre y la cosa. Entonces, no hay, ¿verdad? No hay límite para poder ejercer la tarea que Dios nos ha dado. Y eso es bonito porque nos desafía a mirar mucho más allá de lo que ya tenemos. Sin descartar lo que tenemos y lo que hacemos, podemos seguir ampliando nuestra visión y nuestra área de influencia para que el evangelio siga llegando a tantos. Sí, porque el templo es un punto de referencia. Nosotros el sábado constituimos una iglesia en Cabudare y empezó en el lugar donde está ahora. Bueno, es una bendición porque constituimos la iglesia y ya tienen su templo. Ya tienen su templo, pero empezaron debajo de un palo de mango y todo eso. Y entonces, pero ellos tienen esa proyección que no se van a encerrar en el templo, sino que el templo es el lugar, un lugar de referencia y todo eso, y desde allí ellos se preparan para servir a la comunidad. En otra cosa que rescaté aquí es la expansión de la iglesia es por medio de creyentes que sufren y que humildemente mantienen la unidad del espíritu, el fruto espiritual y la santidad del Espíritu Santo. Entonces, esas tres cosas son muy importantes para el crecimiento de la iglesia. Mantener la unidad espiritual, la unidad del espíritu. Y eso es bonito, el buen ambiente que pueda existir en la iglesia, pero que se da por la obra precisamente del Espíritu Santo y por la vida espiritual de cada miembro y como hemos tratado de conducir la gente, lo importante de esa vida espiritual. Siempre va a haber sus diferencias y todo eso, pero el Señor hace, el Señor es el que propicia esa unidad del espíritu en su cuerpo, que es la iglesia.
el fruto espiritual, ver ese crecimiento espiritual en las personas, en la gente, no necesitamos ahorita destacar la lista de fruto espiritual, pero ver eso en la vida de la gente es muy interesante. Nosotros, el domingo pasó algo en la iglesia, porque Eleazar tiene un compañero mi hijo tiene un muchacho que fue compañero de estudio en en todo el bachillerato para él, desde primero a quinto año. Y cuando él se iba a graduar, él lo llevó a él y llevó como a 5 compañeros a un campamento de jóvenes que tuvimos en la iglesia. Y trató de llevarlos a la iglesia. Uno de ellos creyó, pero después, o sea, siendo nuevo creyente, se fue por ahí para Perú y entonces después regresó con su novia o con su pareja, pero entonces él le daba pena ir a la iglesia. Y era una muchacha de una familia católica. Y la muchacha viéndolo a él así como perturbado en muchas ocasiones, le decía, tienes que volver a la iglesia, le decía ella. Tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar a Dios porque Dios es el único que te va a ayudar. Y ella no era cristiana, pero ella le decía así, hasta que el muchacho fue a la iglesia y después le daba pena llevarla a ella. Y hasta que la muchacha fue a la iglesia. Y ahorita en el campamento de los jóvenes estaban los dos. Increíble la obra que Dios hizo en esos muchachos. Yes. Mi hijo está discipulando a él, lo está discipulando a él. Y la muchacha hace 3 semanas le dijo a Carely, ahora sí, estoy lista. Hace 2 semanas recibió al Señor. Estaba yendo a la iglesia, pero le dice, estoy lista para recibir al Señor y para ser discipulada. Y el domingo ellos se presentaron a la iglesia y decían, nosotros queremos formalizar nuestra unión. Y él le hizo su compromiso ahí con ella y todo eso, fue bien bonito. El 14 de junio ellos van a casarse por civil y van a legalizar su estado. Y es interesante ver a la mamá de ese muchacho que no es creyente, pero estaba ahí, ver a la familia de esa muchacha. El primer domingo, ella después del culto se va que sus padres, y el primer domingo sus padres así con una mala actitud, su papá acerca de qué hacía ella en esa iglesia y qué aprendía en esa iglesia, ella le comentó. Cuando yo estoy predicando, una de las personas más atentas a la iglesia es esa muchacha. Y entonces ella dice, ahora mi papá todos los domingos que yo voy, se sienta conmigo y me dice, ¿qué enseñaron en la iglesia? Y yo le comparto, porque yo anoto todo y yo le comparto todos los domingos lo que Dios está haciendo. Entonces, ese fruto espiritual, ese fruto espiritual de la gente, de los miembros, cómo ellos van creciendo espiritualmente, eso es lo que va a ir, ese es uno de los factores muy importantes en el crecimiento de la iglesia. Y en la santidad del Espíritu Santo, bueno, precisamente cuando la gente se aparta de su maldad y tiene su testimonio. Otra parte de sí. Siga. Perdón, y de allí la importancia de aprender a mirar a Pablo en toda su faceta, pero como él desde donde estaba podía bendecir y bendecir a la iglesia, inclusive hoy mismo nosotros pensando, por ejemplo, en esa carta a Filemón. Ahora se lo envía. Él entiende todo lo que Onésimo había hecho, pero ahora le dice, no lo recibas como salió, recíbelo ahora como tu hermano. Entonces, ese elemento de unidad, de paz, de reconciliación, de restauración, va mucho más allá. Y una de las preguntas que hacía el escritor tiene que ver con eso. ¿Realmente la iglesia está en nuestros días trabajando en función de la unidad o somos de los que de una u otra manera pues ponemos a la gente a luchar y a poner disputas, ¿no? Por diferentes razones. Claro, sí señora, así es. Las victorias de Cristo en la tentación, las victorias espirituales de Pablo muestran el señorío de Cristo sobre todo. La victoria de Cristo en las batallas contra el maligno y la maldad no termina. Un día
Él mismo vendrá a la tierra para vencer personalmente a todas las expresiones de maldad. Mientras tanto, nosotros debemos servir al Señor conquistando la maldad y los resultados de la maldad. Servir al Señor con todo nuestro corazón. Y preguntarnos, ¿estamos visitando los prisioneros no solamente en las cárceles, sino los prisioneros del pecado en el mundo? Eso es interesante. Otra cosa es, dice, la fuerza del mal avanzaron para matar a Cristo, pero Dios lo había planeado antes de la fundación del mundo. En el crecimiento de la iglesia, el soberano Padre va a usar las fuerzas contrarias para avanzar el reino de Dios. Nosotros a veces nos preocupamos. A veces, dígame cuando vemos los testigos de Jehová por ahí por la calle, nos preocupamos. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Todas las fuerzas contrarias Dios la va a usar para cumplir su propósito, para cumplir su obra. Entonces, Él tiene el poder sobre todas las cosas. Es muy interesante cómo el autor usa la frase lleva cautivo o toma cautivo la cautividad. Y él lo hace viendo cómo Dios, por ejemplo, el perseguidor de la iglesia lo transformó en el perseguido o en el predicador del evangelio. Entonces, y eso lo hace Dios. Los enemigos de Dios, Dios los transforma en sus amigos, los rebeldes los transforma en colaboradores, y eso solamente lo hace el poder transformador del evangelio. Y esas son cosas que a veces nosotros no esperamos ni nos imaginamos, pero esas cosas pasan en la iglesia y Dios va levantando hombres y personas de testimonio que van a ser usados por el crecimiento de la iglesia, porque el evangelio se va a ver de una manera muy notable en la vida de ellos, porque eran personas adversas al evangelio, porque eran personas que eran enemigos de Dios en un sentido. Cristo da dones de liderazgo. La iglesia de Éfeso tuvo dones de liderazgo. Me gusta cómo él destacó que Pablo y Juan fueron apóstoles en la iglesia de Éfeso. Apolos, un evangelista en la iglesia de Éfeso. Timoteo, un evangelista en la iglesia de Éfeso, y un pastor maestro, porque fue el pastor que quedó en la iglesia de Éfeso hasta su muerte. Y Dios da los dones conforme a la medida de Cristo, y nosotros no podemos controlar, pero el crecimiento de la iglesia se da a través de los dones espirituales. Ok, si alguien quiere hacer algún otro comentario, puede hacerlo, o alguna otra pregunta, puede hacerlo. O dicen, no dejaron para nadie. Pero si usted quiere hacer algún otro comentario, puede hacerlo. Sí, compartir un rato, ¿no? Escuchándolo hablar, también analizando un poco lo que estamos estudiando, leyendo, y poder ver eso en la iglesia, ¿no? Hace ya unos meses atrás, una muchacha que comenzó a visitarnos constantemente, venía domingo tras domingo, escuchaba la palabra del Señor. Luego, hace unos meses atrás, como hace mes y medio, aceptó al Señor, y poder ver ese crecimiento en ella, ¿no? Esa ansia de poder aprender, de crecer. Ya está recibiendo discipulado con una de las hermanas, y justamente una de las cosas que me planteaba que le preocupaba era su esposo, que lo había tratado de invitar y eso, y no venía. Sin embargo, copiaba las clases, tanto de escuela dominical, y el esposo en las noches compartía y le explicaba, y ver cómo el esposo pudo venir a la congregación y poder visitarnos y estar en la clase de escuela dominical,
compartir ahí un rato con nosotros y ahora lo vamos a esperar para el otro próximo domingo porque nos dijo que le gustó mucho, que se sintió bien, agradable, está aprendiendo y quiere seguir viniendo, pues. Y poder ver ese crecimiento del Señor a través de su Espíritu Santo, por supuesto, en cada una de las personas. Y como una de las canciones de los días decía, que es como que natural, pues, cuando uno acepta al Señor, el impulso inmediato es predicar del Señor, predicar el Evangelio, compartirlo con otras personas. Impulsar al resto de los hermanos de la congregación, donde uno esté, más allá de las cuatro paredes, a poder compartir el mensaje del Señor. Aun cuando uno no vea los resultados inmediatos, pero el Señor es el que hace la obra de alguna manera. Sí, señor. Gracias, Nelson. Bueno, yo creo que la lección 3 estaba a cargo del hermano Leonardo. Él me mandó las diapositivas. Él no va a poder estar porque estaba accidentado por ahí en La Guaira. Pero yo creo que hoy vamos a dejarlo hasta aquí, porque como tenemos las clases, como decir, impares, que la vez pasada vimos solamente la 1, entonces va a haber una semana que vamos a ver una sola. Entonces mejor dejamos hoy hasta aquí para que la gente pueda actualizarse bien. Entonces la siguiente semana, si vemos la lección número 3 completa y la lección número 4. La lección 3 a cargo de Leonardo y la lección 4 de Nelson Martínez, la 1, 2 y 3, y de Yerina el día 4, 5, 6 y 7. ¿Les parece bien? Ya se han podido meter en la plataforma, en la aula virtual. Si algunos tenían problemas, Tamara, pero ya yo les pude ayudar a resolver en el día de hoy. Entonces, esta semana tranquilamente contesten el cuestionario número 2 esta semana y la próxima semana entonces abordamos las lecciones 3 y 4. Ya viendo cómo la hicimos la presentación el lunes pasado, viendo cómo la hizo Josué y Carmen hoy, entonces ustedes tienen una idea cómo también hacer la presentación para que lo hagan dentro del margen del tiempo establecido y todo bien bonito así como lo hemos hecho. ¿Está bien? Entonces vamos a terminar por hoy y recuerden leer el libro La expansión de la iglesia, que es sobre la obra en China, para que tengan el reporte de lectura.